Visión Andes, un espacio de opinión y actualidad. Trataremos temas de interés como sociales, culturales, económicos, políticos, entre otros, a través de Transmisoras Rurales de Todelar 1100 AM. Dirige Elkin Jaramillo. Bienvenidos. Amables oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro primer espacio de este año 2023. Placer inmenso saludarles a todos ustedes, darle gracias a Dios, que es quien nos da la oportunidad de poder compartir con ustedes, seguir abordando todas estas diferentes temáticas que de una u otra manera involucran a todo el territorio andino y esta linda subregión del suroeste. En la parte técnica, nuestro amigo Weimar Gutiérrez Ruiz, el locutor feliz, muchísimas gracias. Como siempre, un placer inmenso estar acá compartiendo con ustedes, esperando antemano que este año que estamos iniciando sea un año lleno de muchos éxitos, que todo lo que ustedes tienen propósitos se les vuelvan realidad en este nuevo año que estamos iniciando. Como lo dice la presentación, este espacio lo dirige Elkin Jaramillo y es un placer estar con el día de hoy compartiendo en la mesa de trabajo, también con un invitado especial que ya Elkin nos estará contando de quién se trata. Elkin, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Carlos, un saludo muy especial a toda la mesa técnica encabezada por Weimar Gutiérrez Ruiz, a Walter Martínez en la dirección de esta emisora. Agradecerles a todos y cada una de las personas que nos escuchan, deseándoles un muy feliz año 2023, lleno de bendiciones, prosperidad, salud y bienestar para cada uno de ustedes, y uniéndonos al deseo de que todos esos proyectos que emprendan lleguen a buen puerto, tengan una muy buena definición para el bienestar de ustedes y de sus familias. Hoy con un invitado muy especial. Hoy vamos a hablar de educación superior, educación para el trabajo, educación pertinente para el territorio, y tenemos una autoridad en ese tema, don Luis Carlos Gaviria, una persona que como profesional se ha dedicado al tema de la educación, fue docente universitario, ha estado en el territorio y ama esta tierra como suya, porque de hecho así lo es. Entonces le damos la bienvenida hoy a don Luis Carlos, a quien también le deseamos un muy feliz año. Muy amable al doctor Elkin, al doctor Mr. Small, por estar aquí conmigo compartiendo. Igualmente un saludo cordial a don Weimar Gutiérrez, el de la culebrita feliz, dice aquí el otro, Small. Bueno, gracias primero que todo por la invitación al primer programa del año 2023, que también espero para usted, doctor Elkin, para usted, Carlos Alberto, sea un año pletórico de éxitos y podamos redondear todos estos éxitos en octubre del 2023, queriendo Dios. Vamos a tratar un tema muy importante, Elkin, el cual es el tema de educación. Y yo considero que un pueblo sin educación es un pueblo que está perdido. Me va a perdonar lo que voy a decir, pero muchos politiqueros se empecinan en mantener al campesino y al pueblo en general en la completa ignorancia para poderse burlar de ellos. Entonces, ojalá nosotros podamos, al culminar este año, tener aquí en el municipio hartas y bastantes entidades de educación superior y de educación para el trabajo y el desarrollo humano, sobre todo esa parte que es primordial para el municipio, porque necesitamos es preparar la gente, no necesitamos más abogados, no necesitamos más contadores, no necesitamos más ingenieros forestales, necesitamos es gente para el trabajo y el desarrollo humano, y el desarrollo humano y el trabajo dignifican la posición y dignifican el municipio. Es muy cierto, y yo quiero empezar este tema con una frase de Alberto Correa Uribe, quien fuera rector de la Universidad de Antioquia, en un momento dado, cuando estuvo en peligro
el proceso de regionalización de la educación. Había un aspirante a la rectoría de esa universidad que sus banderas eran acabar con los programas regionales porque le salían muy costosos a la universidad. Y él decía, en el caso específico de Andes, decía que de pronto el evento social más importante desde la fundación, después de la fundación del municipio de Andes, era tener la universidad en el territorio, tener la universidad en el municipio de Andes. Y hablábamos, y tenía mucha razón en eso que expresaba. Yo me voy a devolver a la época nuestra, donde no estaba todavía la universidad, y los que salíamos del colegio con la aspiración de seguir estudiando, o la gran mayoría se tenían que quedar acá solamente con el deseo de seguir estudiando porque no tenían los recursos o las posibilidades de estudiar, y porque los padres no tenían la capacidad de enviarlos allá, o irse los padres con los hijos a estudiar a Medellín o a otra ciudad donde se le pudiese ofrecer universidad de calidad y pertinente de acuerdo a lo que quería estudiar el muchacho. Entonces se perdía o se frustraba ese sueño, y los pocos que tenían esa oportunidad de irse, se iban con los padres, ninguno volvía. Claro. ¿Por qué? Porque establecían su vida en torno a la ciudad y ya era muy difícil regresar. La ciudad. Entonces, por eso decía, mire, porque es que nosotros estamos acá ofreciendo educación pertinente para el territorio, pero fuera de eso no los estamos desarraigando. Entonces estamos educando y los muchachos, la mayoría se quedan en el territorio porque sus padres se quedan en el territorio, y es mano de obra calificada que entra al mercado laboral. Ahí viene entonces la segunda situación: cómo se le ofrece trabajo, oportunidades de emprendimiento a estos jóvenes que salen de la universidad y que entran a ese mercado laboral como una mano de obra calificada y cualificada. Ahí, hombre, yo me voy a remontar, como tú dices, a la década del 90. Era yo docente en la Universidad Cooperativa de Colombia, universidad regentada en aquel entonces, pues yo digo, una de las personas que más le dolía la educación, cuál es el doctor César Pérez García. El doctor César Pérez García un día nos reunió al entonces decano de la facultad, un fallecido, el doctor Ricardo Tobón, y a otro personaje en la universidad, el doctor Jorge Mario Uribe Vélez, y a mi persona. Nos reunió a los tres y nos dijo, hombre, ¿ustedes qué opinan de si nos vamos hacia los municipios? Porque yo creo que en los municipios hay un potencial impresionante de estudiantes, nos decía el doctor César Pérez. El doctor Ricardo Tobón nos encomendó la misión al doctor Jorge Mario Uribe y a mí de venir aquí a Andes. Y vinimos, es que no recuerdo bien si fue en el 93, 94, pero vinimos con dos programas, con contaduría pública y con administración de empresas. Inicialmente, no recuerdo si era Rafael Pareja o don Jaime Arbeláez, uno de los dos era el alcalde, no recuerdo muy bien. Sí, fue 95-97, Jaime Arbeláez Restrepo, 98-2000, Rafael Pareja. Entonces fue don Jaime. Entonces, hicimos un estudio de cuántos bachilleres egresaban en el municipio de Andes. En aquel entonces aproximadamente egresaban unos 500 bachilleres. Lo que usted dijo ahorita, doctor Elkin, es de una prevalencia impresionante. Vamos a trabajar en este momento con el número de egresados de bachilleres que hay en Andes, que rondan casi los 800 estudiantes bachilleres. Aproximadamente. ¿Cuántos papás pueden mandar esos
De esos 800 estudiantes, ¿cuántos papás pueden mandar cuántos estudiantes a estudiar a Medellín? Yo estoy seguro que da dificultad que sea un 5%. Da dificultad de que sea un 5%. El 5% de 800, 40 muchachitos. Por más. Oiga, por año, ¿cierto? Por año. Entonces, 40 muchachitos, 40 familias pudientes, puede que las haya en Andes, ¿cierto? De allí tan importante es la regionalización, porque entonces ya podemos absorber más. Si nosotros tenemos esos 40, 5 por 8, 40, entonces nos da 40 estudiantes, nos quedan 760 estudiantes volando, que van a engrosar las bandas delincuenciales, las bandas de microtráfico y macrotráfico, ¿sí? Van a engrosar el desempleo y por lo tanto van a aumentar la pobreza del municipio. Y lo más grave, van a aumentar la prostitución tanto masculina como femenina. Entonces, yo digo, para nosotros en aquel entonces, en el año 94-95, fue muy placentero abrir 2 cohortes en el municipio de Andes, en administración pública, en administración de empresas y en contaduría pública. En el año 96, ahí sí me tocó con Rafael Pareja, yo era director de Universidad a Distancia de la Escuela Superior de Administración Pública. Cuando yo llegué a la dirección de la universidad, teníamos 2 cohortes en todo y en ese entonces era la regional, era Antioquia, Córdoba, Chocó. Teníamos 2 municipios fuera de Medellín. Cuando yo llegué, me metí, porque realmente a mí me ha dolido mucho la subregión del suroeste, y me gusta la región del suroeste, amo la región del suroeste, ¿sí? Entonces, y vivo en la región del suroeste. Total. Tengo mis grandes amigos en la región del suroeste. Entonces, mire, mi querido doctor Elkin, me traje la Universidad Escuela Superior de Administración Pública con una tecnología en el año 96. Sí, preparamos una cantidad inmensa de personas. A mí se me conoce aquí como el profe, obvio que fueron muchos años que estuve como docente en Andes. Después de mi periplo por la región extranjera, volví otra vez a Andes y volví otra vez enamorada de la educación. Y quien le da educación al pueblo es un triunfador. Quien le quita la educación al pueblo es un perdedor. Entonces hay que sumar. Mire, yo en este momento estoy enfrascado en que el municipio de Andes venga y tenga entidades de educación tecnológica, técnica y de formación para el trabajo. Ya tengo conversaciones adelantadas con el señor Jaime Pérez Tamayo, el director del IME, Instituto Metropolitano de Educación, y con el doctor César Prada, el director de CENDI, para ver si es factible traerlo a Andes, porque es que realmente a Andes le hace falta oferta educativa. Claro que sí, incluso nosotros en su debida oportunidad, cuando estuve en la oportunidad que me dio el pueblo y me dio Dios en su momento, de ser alcalde entre 2012 y 2015, nosotros ya teníamos acuerdo con las universidades que fueran serias y que ofrecieran educación pertinente para el municipio de Andes. Aquí estaba el Politécnico, el Tecnológico, la Universidad de Antioquia, con la que trabajamos de la mano y que fue fabuloso, SENA, la Remington, Tecnológico de Antioquia, Politécnico Gran Colombiano, así una gran cantidad de entidades que ofrecían diferentes programas, y no solamente era para el municipio de Andes. Aquí llegaban municipios de Jardín, Andes, Betania, Hispania, Ciudad Bolívar, muy importante, también con el Ernesto Bonet, que después fue el secretario de Educación, que estaba cuando llegó a la ESAP. También tuvimos programas aquí para la ESAP y empezamos fueron los inicios para unas nuevas cohortes de administradores públicos y diferentes programas que se trabajan a través de esa universidad, que es muy buena y muy pertinente para el territorio, y así buscando generar
programas que fueran muy buenos, que fueran muy adecuados para el territorio y aprovechando fortalezas muy grandes que nosotros tenemos, como es la infraestructura educativa, como es la ciudadela y como son los diferentes escenarios donde se podría generar ese tipo de educación acorde para lo que necesitamos dentro del territorio, que los muchachos no se tuvieran que ir, que las familias no tuviesen que sacrificar lo poco que tienen para poder darle educación a sus hijos. Pero hay otra cosa que es muy importante, doctor Gaviria, que tiene que ver cómo enganchamos a estos muchachos una vez terminen en el territorio, ojalá en el mismo municipio de Andes, que es de donde son la gran mayoría de los estudiantes. ¿Cómo podemos implementar y qué hay que hacer para que estos muchachos, en vez de tener que salir a buscar trabajo, puedan hacer sus emprendimientos, puedan hacer sus empresas, puedan generarle empleo a los demás? Esa es la gran pregunta y esa es la gran incógnita que tenemos que resolver en beneficio precisamente de esos muchachos. Yo recuerdo mucho, mi querido doctor Elkin, un profesor que yo tuve en la universidad, ya se me escapa porque ya hace más de 40 años que terminamos en la universidad. ¿Cuántos añitos? Te he callado, doctor. La semana pasada. La semana pasada hizo 15 días. Lastimosamente, nosotros como docentes tenemos un gran pecado con los alumnos. Y es que no les enseñamos a crear empresas, les enseñamos a ser empleados. Esa es una gran tristeza y es una gran verdad. Donde nosotros, como docentes, le enseñáramos a estos jóvenes a crear empresa, a trabajar emprendimientos, yo le digo que solucionaríamos mucha parte de ese desempleo y generaríamos una dinamización muy alta en la economía. Pero es que a nadie le enseñan a crear empresa. Es que alguna vez yo hablaba también con un directivo universitario y yo le decía, en vez de un trabajo investigativo, un trabajo de grado, ¿por qué no se hace más bien un proyecto productivo y que cuando el joven salga de la universidad ya tenga la idea de lo que va a hacer, ya haya tenido las capacitaciones? Porque es que estamos desaprovechando esos docentes, esos expertos en la materia que deben estar enfocados es precisamente a darle solución a esas problemáticas, es enfocarlos a que se genere empleo y que ellos tengan esa oportunidad, aunado con unos incentivos que vienen desde el gobierno nacional, departamental y el municipal, para que esas empresas sean viables, para que esos proyectos sean pertinentes, para que no se les cobre impuestos, por ejemplo, de industria y comercio, para que se les descuente predial en caso de que vayan involucrados inmuebles y en fin, que la ayuda sea real, que eso se traduzca en una capacitación desde la universidad, pero en unas acciones concretas de los gobiernos departamental, municipal y nacional. Ya yo le cuento algo que me sucedió a mí por allá en la década de 1980. Ayer hice 8 días, como dice el doctor Carlos Alberto. La Universidad Cooperativa de Colombia, en aquel entonces, tenía un convenio con la Secretaría Departamental de Agricultura del Departamento de Antioquia. Y nos mandaban a los egresados, que éramos docentes ya en la universidad, a trabajar mancomunadamente con los estudiantes de último semestre, que los cogía la Secretaría de Agricultura y les metía el trabajo de grado de la universidad. Era un trabajo productivo, era un trabajo, crear una empresa en el sector agrícola, pero eso se perdió. ¿Por qué? La voluntad política que realmente nos mata en este país, ¿sí? Nosotros, yo recuerdo que yo asesoré un grupo de estudiantes de la hoy, una gran empresa que hay en el municipio de La Pintada, o no sé en cuál de esos, en aquel entonces era el municipio de Santa Bárbara, ¿sí? Una empresa que produce jugo de naranja, ¿sí? Porque nadie sabe, pocas personas lo saben, más bien, pocas personas saben que la cuenca hidrográfica del río Cauca es una cuenca
altamente rica en nutrientes para el sector cítrico. Y mire que todo es lo que se está desarrollando, y fue a raíz de ese programa que desarrolló la Universidad Cooperativa de Colombia en la década del 80. Entonces, mire, a las universidades también hay que pellizcarlas, y decir, bueno, generen lo que usted dice, ¿verdad? Una monografía de grado, ¿para qué? Ahí se queda. Sí. Ahí se queda. Eso es para engrosar bibliotecas. Para nada más. Para que no papel y destruir el planeta. ¿Cuántos árboles nos gastamos haciendo la bendita No, hombre. Entonces, haga un proyecto productivo, desarrollen empresas, eso me parece magnífico. Ahorita usted hablaba del Tecnológico de Antioquia, del Politécnico Colombiano, del Pascual Bravo. Esas entidades estuvieron aquí. SENA. Mire, ¿a quién no le gusta el SENA? Y le voy a contar un chisme grande. En el año 2016, Andes se dio el lujo de expulsar de su territorio al Tecnológico de Antioquia y al SENA. Se dio el lujo de expulsarlo. ¿Cuántas personas se quedaron en el aire sin educación? Y le cuento, el año pasado, en el gobierno del doctor Iván Duque, se hizo un convenio cuando estaba el doctor Carlos Mario Estrada Molina como director nacional del SENA. Se hizo un convenio para la construcción de una sede del SENA en el municipio de Bolívar. Chisme fresco porque el miércoles estuve hablando con el doctor Antonio Castaño González, ex alcalde del municipio de Ciudad Bolívar, y me soltó esta chiva. Doctor Luis Carlos, le cuento que ya el SENA no va para Ciudad Bolívar. Se embolató la construcción del SENA en Ciudad Bolívar. Es algo que, mire, que le da a uno tristeza. En lugar de progresar, vamos de para atrás como los armadillos. ¿Sí? Entonces, eso sí le da a uno, eso a mí me quedó un sinsabor, porque estuve en la oficina del doctor Antonio allá en el Politécnico y me soltó a chiva. Yo le dije, pero ¿cómo ha sido, doctor Antonio? Ustedes que son unas personas tan emprendedoras en educación, se dejaron quitar eso. No, la voluntad política. Vino el nuevo gobierno y cerró, embolató todo el recurso económico para la construcción del SENA. Es una lástima porque si usted revisa en la evaluación que se le hacen a las entidades públicas, el SENA siempre es de las que está en primer lugar de aceptación. Sí, total. Porque es una empresa que forma, en una palabra muy importante con la que usted empezó el programa, para el trabajo. Claro. Porque le da las herramientas para cualificar y mejorar las capacidades de las personas en temas laborales. Sí, señor. Y trabaja temas que son muy pertinentes para la región. E incluso ayuda económicamente para que la persona mientras estudia pueda tener unos ingresos, para que no tenga que abandonar su estudio por falta de recursos o por sostener a su familia. Porque incluso tiene convenios con otros países para mandarle mano de obra calificada. Ejemplo España, ejemplo Canadá, donde ellos le dicen al SENA, venga, necesito tantas personas que me trabajen temas, por ejemplo, como panadería, claro, como metalmecánica, como mecánica automotriz, como programadores de software, como generadores de desarrollo y bienestar. Esas son entidades que tienen que estar en el territorio y que hacen parte de esa pertinencia en el tema educativo. Es un modelo que ya está ensayado, es un modelo que ha dado buenos resultados y es un modelo exitoso en el tema de educación y en la preparación para el trabajo. Claro. Yo le cuento una cosita, doctor Elkin, que usted la debe saber, yo le he compartido con Carlos Alberto, y es la facilidad que hay para estudiar actualmente. ¿Sí? Total. Ya casi todas las universidades están en la famosa matrícula cero. ¿Sí? Bueno, muy bien. Pero es que también hay otras entidades
que se han creado alrededor de las grandes ciudades para darle la oportunidad a estos jóvenes de los municipios, buenos estudiantes, que les dan la totalidad de su matrícula, la manutención, todo a Medellín, pero los municipios no lo saben, los rectores de los colegios no lo saben, ¿sí? Entonces, mire, ayer, por ejemplo, me encontré casualmente con una señora de Santa Rita. Su hijo está en el 6º semestre de Ingeniería de Sistemas en el ITM de Medellín con una beca de fraternidad. Mire que de Santa Rita, un joven de Santa Rita, o sea... Y hay una niña de Santa Inés terminando, oiga, pues, entonces, también comunicación social en la UPB, es correcto, que estudia precisamente con una beca de fraternidad en Medellín. Correcto. Hay 2 niñas de fraternidad en Medellín que son de Santa Inés, que en otra forma nunca podrían haber pensado la posibilidad de estudiar en una universidad como la Bolivariana, porque la familia no tiene recursos para poderla sustentar. Aprovecho para darle un saludo a doña Ángela Herrera, la mamá de esa joven que pudo conseguirse esa beca y que hoy es una profesional precisamente por esas ayudas que se le dan. Un saludo muy especial. A mí se me olvidaba decirle, don Luis Carlos, que el tiempo aquí corre demasiado rápido. Sí, ya nos faltan 3 minuticos para que bailemos una pieza. Concluyamos este tema. ¿Qué hacer para que la educación superior en Andes sea adecuada, sea pertinente y generemos ese bienestar a través del trabajo? Bueno, en primer lugar, óigase bien, y usted en octubre muy probablemente va a ser el próximo alcalde del municipio de Andes. En primer lugar, voluntad política, querer hacer las cosas, querer tener ganas, pensar, como dice un gran amigo mío, pensar en grande, como dice Luis Emilio Pérez Gutiérrez. Tenemos que pensar en educación para el municipio, desarrollar el decreto 4904 del 2019 para la educación del trabajo y el desarrollo humano, que la Secretaría de Educación del municipio, porque es que el decreto 4904 le permite a usted, como Elkin Jaramillo, Carlos Alberto Restrepo Largo, Luis Carlos Gaviria Echavarría, conformar una institución educativa para la formación en el trabajo y el desarrollo humano. Aquí en el municipio no tenemos que ir a la Secretaría de Educación Departamental, mediante el decreto 4904 creamos una institución educativa. Entonces, voluntad política y voluntad económica. Vamos a brindarle a la gente del municipio de Andes y a las instituciones de educación superior desarrollar convenios macro para traer esas universidades aquí. Estoy seguro que Bolivariana, la Antioquia, EAFIT, el ITM, el Pascual, el SENA, todas esas entidades pueden llegar aquí al municipio de Andes, siempre y cuando los acojamos, los arropemos, como se dice vulgarmente, entre otras cosas, que le tendamos la ruana y que bajo esa misma ruana quedemos todos cobijados. Claro que sí. Entonces, yo diría que para un municipio como Andes, un municipio que vemos que es el municipio con más desarrollo, con más proyección, con una visión que crece, que es pujante, esa pujanza, ese desarrollo se debe gracias al tema de educación. Se debe gracias a que hemos tenido instituciones, en primer lugar, como el Politécnico cuando llegó y que tenía la oportunidad muchos jóvenes de estudiar acá, cuando teníamos la Universidad de Antioquia, que llegó para quedarse, gracias a Dios, con el proyecto de regionalización, cuando hemos tenido el Pascual Bravo, el Politécnico, el SENA, el Politécnico Gran Colombiano, la Universidad Cooperativa de Colombia y muchas otras entidades que han venido a ofrecer educación seria y pertinente en el territorio, que han evitado que muchas familias tengan que emigrar a otros territorios para poder acoger el tema de educación. Pero hay que garantizarle, hay que darle las condiciones y hay que tener la voluntad política y administrativa
para que se queden dentro del territorio, para que generen ese desarrollo, para que generen ese progreso. A manera de conclusión, ¿qué sería de Andes sin la educación superior? No, pues. ¿Qué sería de este municipio si no ofrecemos unas condiciones para que esa educación pertinente y adecuada y que genere empleo de calidad esté y se pueda establecer en este territorio? Bueno, Elkin, de esta manera casi que nos están pues diciendo, ya muchachos, ya está acabando el tiempo. Gracias a ustedes, amables oyentes, por escucharnos. Elkin, qué buen programa. Yo sé que se merece otro espacio para seguir ampliando acerca de la educación superior, porque quedan otros temas que de pronto no los quise tocar porque sé que el tiempo es bastante corto. Y mire que nos quedamos corticos en el día de hoy. Pero esperamos que por acá Luis Carlos nuevamente nos acompañe en otro espacio. A nuestro amigo Weimar Gutiérrez Ruiz, muchísimas gracias y por la paciencia. A todos ustedes, un feliz día. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión de nuestro espacio Visión Andes, un espacio de opinión y actualidad. Dirige Elkin Jaramillo. Hasta otra oportunidad.